Iglesia, buenos días. Hoy vamos a hacer el tiempo con Dios y todos debemos de saber esto. Dios sigue amando a su pueblo Israel. Este día vamos a ver el tema del misterio de la salvación y está en Romanos 11 del 25 al 36. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es. Pablo dedica una gran parte de esta carta a los romanos para hablar de un pueblo especial delante de Dios, para hablar de un pueblo que fue elegido por Dios y es la nación de Israel. Y Pablo aquí nos instruye, nos enseña y también nos invita a que nosotros debemos de tener una mirada especial por el pueblo de Dios. Pablo dice aquí que incluso nuestra salvación no debe ser un motivo de jactancia o de orgullo o de soberbia frente a nadie, frente a ninguna persona, porque para empezar somos salvos por gracia, no por obras. Pero Pablo resalta un punto muy importante. Dice, si no se jacten delante de nadie por la salvación, y menos delante del pueblo de Dios, que es Israel. Dice aquí también que nosotros hoy sabemos que gran parte del pueblo de Israel no acepta a Jesucristo como el Mesías. Pero Pablo nos deja claro una razón, y eso es muy importante. Aquí en estos pasajes, en estos versículos que ha hablado mi esposa, dice que Israel ciertamente aún no ha aceptado a Jesús como el Mesías, pero dice, es por una razón, porque en parte esperan hasta que los gentiles, es decir, nosotros, usted y yo, y muchos más que faltan, entren a la salvación. Pero que pasado el tiempo de Dios, Dios va a dar salvación también a Israel. Así es que Pablo nos dice, si mi pueblo, ¿verdad? Él le habla también a su pueblo, dice, si mi pueblo aún ha endurecido su corazón, es por una razón, es para que los demás pueblos entren a la salvación, al reino de Dios. Qué tan importante es saber esto. Y dice algo muy importante en el verso 28. Afirma Pablo y dice, Dios sigue amando a su pueblo Israel, porque Dios no les revoca ni los dones ni su llamamiento. Y Dios así como hemos leído en capítulos anteriores,
Dios les encargó cosas a este pueblo. Y dice que Dios también escogió de entre los pueblos de la tierra a un pueblo llamado Israel. Y por eso Pablo nos enseña el papel tan importante que juega o que desarrolla el pueblo elegido por Dios, que es Israel. Pablo también nos hace una pregunta. Él nos dice, ¿acaso ustedes, habla de los gentiles, que en un tiempo estuvieron en desobediencia a Dios, acaso no Dios les ha dado salvación por gracia? Entonces él dice esta pregunta, ¿acaso Dios no dará también la salvación a su pueblo, aun cuando tal vez esté en desobediencia? ¿Acaso solamente la salvación será para los pueblos que estaban en desobediencia, los pueblos gentiles? ¿Acaso Dios no va también a tener misericordia de su pueblo? Claro que sí, por supuesto que sí. Por eso Pablo dice que Dios da la salvación y tiene misericordia y no hace excepción de personas. Y la salvación y la misericordia de Dios es para todos, tanto para su pueblo como para nosotros, que en la descendencia humana no somos del pueblo, pero somos ahora pueblo de Dios por fe. Así es que Pablo termina diciendo, pues ¿quién conoce el corazón de Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién podría darle un consejo a Dios? Sino que Dios es todo soberano. Y termina diciendo Pablo en este último versículo, dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. Amén. Así es que tenemos que tener un aprecio especial por el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que también bendecir a su pueblo, porque la palabra dice que Él va a bendecir a los pueblos que bendigan a su pueblo. Así es que la salvación de Dios es para todos, por su gracia y por su misericordia. Y también cuando Pablo entendió el misterio de esta salvación, alabó a Dios, y tú y yo también debemos de alabar a Dios todos los días por siempre. Pues les amamos, les mandamos un saludo y les invitamos a que sigan escuchando estas cápsulas del tiempo con Dios. Hasta pronto.